Saludos tecnoditos, soy José Luis de Gamatronic.com y el vídeo de hoy se lo vamos a dedicar a las salidas PWM que están disponibles en nuestro Arduino. Si habéis seguido nuestros trabajos, sabréis que en vídeos anteriores hemos utilizado tanto entradas como salidas digitales y también hemos utilizado entradas analógicas. En esas entradas analógicas hemos conectado desde un joystick a un sensor de presión o un simple potenciómetro. Pero hay veces que las salidas digitales no nos llegan y necesitamos tener un nivel de tensión o una salida analógica. Esta salida analógica se puede utilizar, por ejemplo, para el control de motores, para el control de brillo de un LED o para generar una tensión de referencia que pueden tomar otros dispositivos y actuar en consecuencia. El Arduino, como la mayor parte de placas de este estilo, no disponen de una señal analógica real. Ni siquiera es capaz de generar una pseudo señal analógica que, dependiendo de los bits de salida, pueden tener un nivel de tensión. Nuestro Arduino lo único que es capaz de generar es una tensión de más 5 voltios, o sea, más VCC, o de 0 voltios. Para salvar esta limitación que tiene que el Arduino solo pueda tener más 5 o más 0 voltios en sus pines de salida, se ideó un sistema que consiste en tener durante un cierto tiempo la salida a más VCC y durante el resto del tiempo ponerla a nivel bajo. De esta forma lo que conseguiremos será simular que el nivel medio de tensión entre el periodo positivo y el negativo sería lo mismo que la tensión analógica de salida que queremos conseguir. Realmente no es lo mismo, pero para ciertos trabajos sí puede ser un sustituto. Para hacer esto que os digo, existen varias formas. La forma más fácil de hacer lo que os acabo de comentar es lo que se llama modulación de anchura de pulso, también llamada PWM, en sus siglas en inglés. Esta modulación, como os dije antes, consiste en durante un periodo de tiempo tener el pulso a positivo y el resto del tiempo tenerlo a negativo. La proporción de tiempo que está encendida la señal con respecto al total del ciclo se denomina duty cycle, o tiempo de ciclo, vamos. Os ha de quedar muy claro que la tensión de salida de un PWM no es una tensión analógica, sino que está durante un tiempo la salida a positivo y durante el resto del tiempo la tensión está a negativo. Tenemos que tener en cuenta también los efectos negativos que tiene la utilización de un PWM. Por ejemplo, en el momento que si estamos alimentando, por ejemplo, una bobina, un relé, una carga inductiva, en el momento que cesa la corriente que está proporcionando el Arduino, se genera una corriente inversa que puede destruir el Arduino si no ponemos los medios oportunos para evitarlo. Aquí tenéis, por ejemplo, un Arduino Uno donde podéis ver las salidas PWM que tiene. Están marcadas con el simbolito de alterna. Aquí tenéis, por ejemplo, que en este Arduino las señales PWM que están disponibles serían la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Deciros también que cada una de estas salidas PWM están asociadas a un timer. Por ejemplo, en el Arduino Uno que podéis ver aquí, la 5 y la 6 están con el timer 0, la 9 y la 10 están con el timer 1 y la 3 y la 11 están con el timer 2. Esta información de los timers es importante, ya que si queréis implementar algún código en vuestro Arduino que utilice los timers, tenéis que saber qué patillas van a quedar anuladas en el caso de que utilicéis ese timer. O sea, tenerlo en cuenta cuando hagáis vuestro código. Y yo creo que lo mejor para que entendáis cómo funciona una salida PWM es poder verla de forma gráfica. Y es lo que vamos a hacer con esta simulación que tenemos aquí. Vale, en esta simulación podéis ver que tenemos un potenciómetro que va conectado a la entrada A0 de nuestro Arduino. Tenemos una salida donde nos va a verificar, nos va a mostrar más bien la señal analógica que queremos sacar por el pin. Y aquí en el pin 11 tenemos conectado un osciloscopio que nos enseñará la gráfica simulada que tendríamos en el pin del Arduino. Entonces, hemos dicho que la tensión de referencia que tengamos aquí la dividamos entre 4 y la sacamos directamente por el pin 11.
¿Por qué decimos que se divide entre 4? Porque recordar que las entradas analógicas son de 10 bits, o sea, 1023, de 0 a 1023 posibilidades, y el PWM en los Arduinos es de 8 bits, o sea, solo es capaz de generar de 0 a 255 posibilidades. Entonces, como la entrada es 4 veces más grande, la hemos dividido entre 4 para que cuando esté el pot al máximo, la salida de la PWM presente en el pin 11 también esté al máximo. Vamos a ponerlo al 0, ahí está. Y vamos a darle a simular. Bien, como podéis comprobar, el valor que le estamos enviando al pin 11 del Arduino es el valor 0 y la salida analógica también es 0. Ahora vamos a poner un 1%. El 1% tiene una salida 2. Recordar que la tensión que recordar que el PWM va de 0 a 255. Con 0 sería 0 y con 255 sería el 100%. Entonces, con un 1% lo que está enviando por la salida del pin 11 es un 2, que sería el valor de tensión que tenéis aquí. O sea, muy poquito valor positivo y mucho valor negativo. Bien, ahora le estamos diciendo que envíe el 33% del valor, porque en el potenciómetro tiene un 33% y la salida es 84, que viene siendo un tercio del total. Fijaros que aproximadamente el flanco positivo es un tercio del flanco negativo. Si ahora le ponemos un 50%, el flanco positivo es la mitad del flanco negativo. Esto, haciendo una simulación, podríamos decir que es 2,5 voltios, porque el tiempo positivo y el tiempo negativo es exactamente igual. Como la alimentación es 5 voltios, esto equivaldría a una tensión de 2,5. Fijaros que ahora tenemos un 78%, con lo cual la tensión positiva es claramente mayor que la tensión negativa. Y vamos a ponerlo al tope. Fijaros que ahora está al 100%. Marca un 2 de error antes, pero lo que está diciendo está a tope. Y fijaros que el nivel de tensión es más 5 voltios. Recordaros que el 0 estaría aquí. Y tenemos seleccionado 1 voltio por cada una de las rayitas. Nos está dando una tensión de 5 voltios. Después de todo lo visto, queda claro que una salida PWM no es una salida analógica, sino que es una salida modulada, cuyo valor promedio será el valor de tensión que queremos y deseemos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la salida PWM para que sea un poco más analógico? Pues podemos utilizar lo que se llama un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo es un filtro que está compuesto por una resistencia y un condensador, que lo pondríamos en la salida del pin PWM. Vamos a hacerlo y lo vamos a simular. Para ello cogeríamos una resistencia y un condensador. Vamos a poner aquí la salida del osciloscopio para comparar, y a esto vamos a darle un valor de, en vez de un nano, un micro.
y vamos a comparar. Activamos la simulación. Fijaros el valor de la continua como va subiendo lentamente, pero se establece casi. Vamos a ponerlo a tope. Mira, fijaros que ahora está al 100% y es una línea pues, perfectamente continua. Vamos a bajarlo un poco. Ahora lo tenemos al 78%. Vemos el rizado, pero ahora sí que la línea es prácticamente continua. Para que os deis cuenta, la línea amarilla sigue siendo la salida del pin 11 del Arduino y la línea azul sería la que genera nuestro filtro paso bajo, compuesto de una resistencia de 10K y un condensador. ¿Qué problema tiene esto? Esto tiene dos problemas. Que los valores de la resistencia y del condensador, cuanto más filtrado lo queréis, más retarda los cambios. O sea, es decir, si nosotros ahora hacemos un cambio rápido, ese cambio tardará un tiempo en reflejarse aquí en la gráfica. Para algunas cosas puede ser un impedimento, para otras no tiene importancia. Otro problema que tiene esto es cuando le metemos carga. Esto es muy bonito, pero a la hora de la verdad, si queremos utilizar este filtro tal y como lo tenemos aquí, que sería donde cogeríamos la salida, solo podría ir conectado a algo que tuviera alta impedancia. Si aquí le chupamos corriente, esto no funciona bien. Vamos a simular una corriente ahora con una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios. Entonces vamos a ponerle la resistencia. Le ponemos una resistencia aquí. Y le ponemos también la masa para... Listo. Vamos a ponerle un valor de 100 ohmios. Con 100 ohmios tenemos una carga de unos 50 miliamperios. Y vamos a ver la diferencia. Fijaros. La corriente tira tanto que no es capaz de generar una tensión estable. Es decir, este sistema solo vale cuando aquí este punto lo conectaremos a una entrada de alta impedancia y que no nos chupe prácticamente corriente. Si nos chupa corriente, nos va a fastidiar el invento. Entonces, ¿cómo podemos aún mejorar más este circuito? Pues lo que podemos hacer es ponerle un operacional. Voy a cargar ya directamente el programa para que si no se nos vaya el tiempo, que ya va bastante. Bien, y esto es lo que os estoy diciendo. Bueno, ya tenemos cargada la nueva simulación, en la que hemos incluido el operacional como os dijimos. Entonces, ahora el circuito quedaría salida PWM por el pin 11, iría un filtro paso abajo, resistencia condensador, este entraría en la entrada positiva del operacional, la negativa iría con la salida, y con esto lo que conseguimos es la misma tensión aquí que en la salida, pero con mayor intensidad, proporcionándoles el operacional mayor intensidad. Como hemos visto, le hemos puesto una carga de 200 ohmios, que nos tiene que dar aproximadamente una carga de unos 25 miliamperios, y hemos puesto un amperímetro y un voltímetro para saber la tensión y la intensidad que nos está circulando y que nos está generando en este punto. Vamos a iniciar la simulación. Ahora mismito tenemos casi a tope el PWM. Vamos primero a ponerlo a 0. Veis que está casi a 0. Vamos a ponerlo a 0 de todo.
tenemos a 0 y aquí nos está generando una pequeña tensión que será la de fuga de la operacional. Tenemos que verificar que esto en un circuito real es así. Si es así, tendremos un pequeñito problema más, pero se puede solucionar poniéndole un diodo, por ejemplo, en la salida. Fijaros que ahora empieza a subir, tenemos este rizado que es producido por la carga. Sin carga tendríamos menos rizado, obviamente. Fijaros que al 100% tenemos 4,5 voltios y con 0, que es el problema que vimos antes, tenemos una corriente de fuga del operacional que es 0,5 voltios. Había que ver si esto es real, y como os digo, si esto es real, pues podríamos poner un diodo para quitarle esa tensión. Lo que pasa es que también nos caería la tensión los 0,7 voltios si es de silicio. Hay que ver si nos interesa o no nos interesa eso. Y si no, tendríamos que cambiar de operacional y tener un operacional que no tuviera esta corriente de fuga. Porque he puesto un operacional estándar, un LM324, que tiene muchas virtudes, pero justamente uno de sus defectos, creo recordar, que es que tenía bastante corriente de fuga cuando está a 0 voltios. Pero bueno, yo creo que os hacéis una idea de cómo podemos hacer para conseguir una salida analógica utilizando nuestro Arduino. Vamos a hacer otro segundo video tutorial en el cual utilizaremos ya un conversor digital analógico de 12 bits, con los cuales a través del Arduino y su puerto I2C podríamos generar cualquier tensión analógica desde 0 a 5 voltios. Espero que este video tutorial os sea de ayuda, que os guste y que nos deis un like para seguir creciendo en la comunidad y tener un feedback de que todo lo que estamos haciendo cuenta con vuestra aprobación. Si queréis consultarnos cualquier tipo de cosa o darnos vuestra opinión, en comentarios de este vídeo podéis hacernos llegar toda la información que deseéis. Sin más, y hasta el siguiente vídeo nos despedimos. Un saludo, tecnoditos.